tema que hoy vamos a abordar es muy importante porque lo vamos a abordar desde dos perspectivas. Si me acompañan juntos, por favor, a las Escrituras, en la epístola de los Hebreos. Hebreos, por favor. Capítulo número 3. Hebreos, capítulo número 3. Vamos a empezar a leer desde el primer versículo. La epístola de los Hebreos es una carta que tiene el propósito de ayudar a los judíos a entender que la vida que llevaban desde el punto de vista religioso era sombra de lo que habría de venir. Es decir, las cosas que vivían de manera cotidiana en su vida religiosa era solamente una manera de sombra preventiva, momentánea, de lo que habría de venir. Por supuesto que los judíos no ven así esto. Ellos no piensan que su forma de fe es la antesala o era la antesala de Cristo, y por eso lo crucificaron, porque no comprendieron lo que Dios estaba a punto de hacer. Dice el versículo número 3 del capítulo número 3 del versículo número 1 de la carta de los Hebreos. Por tanto, hermanos santos, hago énfasis y puntualizo en la manera en la que se dirige a los lectores de los Hebreos. Por tanto, hermanos santos, luego agrega participantes del llamamiento celestial, o sea, entiéndase que no hay lugar a dudas de que a quienes se está refiriendo es a personas que les llama santos, les llama hermanos, les llama participantes del llamamiento celestial. Dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. La palabra profesión quiere decir la manifestación pública de nuestra fe, la manera pública en la cual decidimos seguir a Cristo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Se está dirigiendo y está explicando este comparativo de que Moisés fue fiel en la casa de Dios y Jesús también es fiel y fue fiel en la casa de Dios. Versículo número 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, por el que hizo todas las cosas es Dios, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Está básicamente explicando aquí el libro de Hebreos, que así como Moisés fue fiel en la casa de Dios y fue tenido por estima, cuánto más Cristo, quien vino, vivió como nosotros, murió y resucitó, es digno de la casa que ahora somos nosotros. ¿Sí? Ya la casa de Dios deja de ser el templo, la construcción, la arquitectura, etcétera, las bancas. Esto no es la casa de Dios. La casa de Dios sobre la cual está puesto Cristo es cada uno de nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Las personas
somos la casa de Dios. Y cuando nos juntamos, la casa de Dios es esta, por las personas que se juntan. No por la construcción, no por el lugar, no porque haya sillas, no porque haya un buen sonido, sino porque cada uno sobre el cual está Cristo gobernando es la casa de Dios. Versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, notemos que aquí ya habla del Espíritu Santo. Si tú te ibas al Antiguo Testamento, no ibas a escuchar la expresión Espíritu Santo. Sin embargo, aquí ya lo escuchas porque ya el cumplimiento de todas las cosas fue hecho por Jesús. Por lo cual, dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo vuelvo a repetir porque se lo está diciendo a aquellos a los cuales llama hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial sobre los cuales está Cristo, siendo cada uno de nosotros su templo. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Fíjense lo que puede provocar un corazón endurecido. Alguien que no cree, pero va a aprender a creer. Donde dice aquí, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. No quisiste creerme, no quisiste entrar en la tierra prometida, no quisiste depender de mí, entonces te voy a enseñar que sigo siendo Dios, pero tú no vas a entrar. Qué duro y qué complicado es para muchas personas la dureza de corazón. Y hoy vamos a abordar este tema desde la perspectiva de la persona o de las personas que no tienen interés en seguir a Dios, pero también de las personas que estamos aquí y que cuando menos mostramos el interés de seguir a Dios o de buscar de Dios, ¿sí? Cómo aplica en una manera para unos y cómo aplica de otra manera hacia los que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, vamos a abordar desde estas dos perspectivas lo que es la dureza del corazón. Porque la verdad, amados, es que la dureza del corazón no es cosa ligera. Endurecernos en nuestro corazón no es cosa fácil, no es cosa ligera. Necesitamos que Dios encauce nuestros pasos para abrir nuestro corazón y decir, Señor, ¿cómo estoy delante de tu palabra, delante de ti? ¿Cómo estoy viviendo? Porque a lo mejor no soy de los que tienen el tipo de dureza de corazón que ahorita vamos a leer en la carta a los Romanos capítulo 1, pero sí soy el tipo de dureza de corazón del que cree que está bien y no lo está. Se ha alejado del Señor. Vamos a leer juntos pues en la carta a los Hebreos en el capítulo número 1. Romanos capítulo número 1. Vamos a leer a partir del versículo 16, por favor. Romanos capítulo 1 a partir del versículo 16. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados, quisiera hacer una breve reseña de la carta, o más bien de la iglesia de Roma, de la iglesia a la que estaba dirigida esta carta a los romanos. De inicio, nadie puede lograr saber quién fue el fundador, de qué manera llegó el Evangelio a Roma. Solamente los apóstoles se enteraron de que había ya creyentes en Roma,
Ahora bien, durante el primer siglo, la mayoría de los que eran creyentes, que se convertían, eran judíos, porque de entre ellos surge el Evangelio. La mayoría eran judíos al principio del inicio de la iglesia. Conforme van pasando los años, esta cantidad de personas va disminuyendo de los judíos y va siendo cada vez más y más de los gentiles, al punto tal que para el siglo segundo ya no había básicamente judíos creyentes, sino puros gentiles creyentes, ¿sí? Pasó de la fe de los judíos hacia la fe de los gentiles el Evangelio. En Roma no hay una claridad acerca de qué manera fue que el Evangelio llegó a esta ciudad. El tema es que llegó. Llegó y empezó a crecer de tal manera que a un emperador le estaba generando un problema político interno entre los propios judíos. Los judíos que vivían en Roma estaban en choque entre los judíos ortodoxos, los que no creían en Jesús, y los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y tal era la diferencia entre una posición y otra, que el emperador Claudio, en el año 49 del primer siglo, expulsa de toda Italia a los judíos. Los expulsa. Era tan incómodo, era tan difícil poder conciliar a los propios judíos, porque unos creían en la llegada del Mesías que ya se había dado a través de Jesucristo y de su resurrección, y otra rama de los judíos que decían, no, seguimos esperando al Mesías. El tema es que como los judíos de Roma eran muy fuertes desde el punto de vista comercial, era una comunidad muy fuerte, le generó un problema interno en el comercio local al emperador Claudio. El que no hubiera esa misma conciliación entre los propios judíos, que eran comerciantes en su gran mayoría, gente de oficio, de trabajo y de comercio, les generó un problema de tal magnitud que mejor dijo, todos los judíos se van. No le voy a dar la razón ni a los que creen en el Mesías, a quien crucificamos, ni tampoco a los que no creen en él. Todos se van. Y entonces las familias judías tienen que salir de la capital del país y también de varias regiones de lo que es la bota itálica, y salen a distintos lugares. Unos se van a España, lo que hoy es España, y otros se van a lo que hoy es Grecia, Turquía, a esa zona, ¿sí? Ahí llega el matrimonio que conoce a Pablo en Corinto. Era un momento sumamente complicado. Pablo se entera de que hay iglesia, básicamente porque empiezan a llegar judíos mesiánicos o judíos que creían que Jesús era el Cristo, y se empiezan a enterar de que en Roma había llegado el Evangelio. ¿Cómo? Ni idea, pero se estaban salvando los judíos en Roma. El problema es que los judíos tenían una mentalidad demasiado elitista. Y entonces lo que Pablo estaba haciendo de incluir, de poder buscar la salvación de los gentiles, para los judíos que venían de Roma era algo fuera de lugar. ¿Cómo le estás predicando de nuestro Mesías a los idólatras de Grecia, a los idólatras que lo único que hablan es latín y hacen sus prácticas politeístas? ¿Cómo le haces para poder conciliar si somos el pueblo elegido? Eso pensaban tanto judíos que no creían en Jesús, que llegaron de Roma, como también los judíos de Cristo, que no concebían a los gentiles todavía dentro de su comunidad. Así que esto se convirtió en un problema de verdad muy serio. Y entonces Pablo lo que hace para tratar de arreglar, para tratar de explicar ampliamente por qué los gentiles sí están considerados dentro del plan de Dios, cómo los gentiles sí están considerados dentro de la gracia de Cristo,
hace esta carta a los romanos. Y entonces cuando leamos la carta a los romanos, necesitamos entender que el pensamiento de Pablo era lograr quitar la barrera del medio entre el judío que creía en Cristo y el gentil que ahora creía en Cristo. ¿Sí? Y lo que hace Pablo a través del despliegue de la teología en la carta a los romanos no es otra cosa sino querer juntar, querer dejar en paz a los judíos y a los gentiles. De igual manera que la carta a los efesios. Era un problema que se presentó durante el primer siglo. El segregar a los gentiles que se habían convertido a Cristo era algo con lo que batallaban mucho los judíos que habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí lo entendemos? Entonces, la carta a los romanos surge como una apología, como una defensa del evangelio para los gentiles y que los judíos de Roma pudieran entenderlo, para que los recibieran. ¿De acuerdo? Entonces leemos nuevamente el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo muchas veces a lo largo de la carta a los romanos hace extensivo el evangelio a los gentiles, a todo el mundo. Continúa diciendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Judío, ya no se requiere de todas las ceremonias, rituales, abluciones, todo lo que hacías como parte de la religión hebrea, ya no se requieren porque Cristo ya vino. Y que Cristo haya venido es por medio de la fe. Así que ya no es por medio de tus obras, de tus ceremonias, de tus creencias, de tus animalitos sacrificados. Ya no tiene que ver con eso. Ahora tiene que ver con la fe. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿quién es la justicia de Dios? Cristo nuestro Señor. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Inicia por la fe puesta en Jesús y continúa hasta el final de nuestro camino por la fe en Cristo Jesús. Es Cristo el centro de la vida de todo verdadero creyente. No puede ser otra cosa más que Cristo. Versículo 18, por favor. Porque la ira de Dios, Pablo les asegura, hay un Dios airado. La ira de Dios, la justa ira de Dios, se revela, se hace visible desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, es notoria la ira de Dios por todos lados, porque por todos lados los seres humanos detienen con sus injusticias la verdad. No quieren recibir la verdad de Dios, no la aceptan. Ay, hermano, pero es que pues no conocían de Dios, ¿cómo le iban a hacer? ¿Cómo podían esperar los de la India saber acerca de Dios, saber acerca de la salvación de Cristo, si nadie les había ido a predicar? Continúa diciendo la carta a los romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Es decir, existe Dios quien manifiesta que Él es Dios a través de ¿qué? De las cosas comunes, de la creación, de las cosas que están a su alrededor de los seres humanos, así estén en Siberia. Dios se manifiesta. Y quisiera aclarar aquí esto. No quiere decir que se salvan todos, pero sí se manifiesta a todos. Dios sí da oportunidad a todos. Luego, la fe es la condición
para poder entrar en la gracia de Dios. ¿Sí? Porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos, su eterno poder y deidad, no solo su poder, su deidad, están expresadas en la creación, están expresadas en el entorno. Cuando un médico agarra un microscopio y comienza a mirar ahí la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y es de verdad impresionante. Cuando alguien como aquel que dio con el ADN del ser humano, quien pudo lograr descifrar el ADN del ser humano, vio lo que estaba mirando, se volvió en un creyente de Dios. Es que esto no puede ser obra de la casualidad. Este es un libro con todas las cosas específicas que va a traer un ser humano. Esto no puede ser un orden arbitrario, un orden al azar. Todo viene bien establecido para que nazca una criatura. Cuando vemos las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, y se nos hacen claramente visibles, no tenemos excusa. No importa que seamos chinos, no importa que seamos indonesios, no importa que seamos musulmanes, judíos, lo que le quieras poner, Dios se manifiesta, Dios se hace, se predica a sí mismo Él. Nos concede en su gracia ser parte de ello, pero no nos necesita para ello. Él se predica a sí mismo por medio de su creación, por medio de las cosas hechas. Por eso dice aquí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No habrá excusa. Nadie en el reino de Dios, cuando se presente al juicio del gran trono blanco, va a poder decir yo no sabía. Todo ser humano en algún punto de su vida tiene una crisis existencial, tiene un momento de duda. Ay, pero es que ¿cómo es posible? Los aztecas que hacían sacrificios o los mayas que hacían esto, todo mundo tiene un punto de quiebre en algún momento, donde duda de lo que está haciendo, donde duda de las cosas que le han enseñado sus padres, de la tradición, etcétera, etcétera. Todo mundo tiene un punto de quiebre. Dios se manifiesta por medio de las cosas hechas. Sí. Había un poeta, por ejemplo, entre los mayas, que a la hora de estar él, era alguien que era un personaje que veía mucho la naturaleza, que le dedicaba mucho tiempo a mirar la naturaleza. E hizo unos poemas hablando del Dios único. Él no era politeísta, a pesar de que le habían enseñado a hacerlo, no lo era. Abraham creció en Mesopotamia, politeísta, pero no fue él alguien que hubiera decidido seguir el mismo camino, ni a los mismos dioses que en Mesopotamia creían. Así que sí, Dios por medio de las cosas hechas comienza la obra en la vida de la gente. O me vas a decir que vino un rayito de luz en el momento oportuno y de momento creíste, así como si fuera por obra del azar. Dios estuvo tratando con cada uno de nosotros antes de que se fuera clarito que nos estaba llamando. Ya no nos sentíamos cómodos, ya no nos sentíamos bien con nuestras vidas, veíamos muy simple lo que nos rodeaba. Era Dios tratando con cada uno de nosotros. No había paz, no había tranquilidad. Día con día nos esforzábamos y trabajábamos, día con día volvíamos a ser las mismas personas. No estábamos bien, pero ¿quién nos estaba diciendo que no estábamos bien? ¿Quién trataba con nosotros y en nuestra mente nos hacía sentir nuestra incomodidad? Dios por medio de las cosas hechas, por medio de su manifestación,
Ya después vino el Evangelio, ya después comenzaste a inquietarte al punto de empezar a agarrar una Biblia, etcétera, etcétera, pero fue hasta después de un trato donde ya no estabas tranquilo con tu manera de vivir. Ese es Dios manifestándose. Ya después vienen los cómo y los porqués, se dieron las cosas, ¿verdad? Pero Dios se manifestó en su misericordia a gente que no valía lo mismo que cualquiera, que éramos impíos, sin afecto natural, entregados a todo tipo de maldades. Ahora bien, Dios nos enseña y Dios nos va dando elementos, pero no fue así al principio. Él se manifestó de pura misericordia. Él hizo notorio su poder, al punto que unos politeístas como los griegos decían al Dios no conocido. Es decir, no lo vemos, pero sabemos que está. Es decir, hay evidencias por todos lados, gracia de Dios por todos lados, manifestándose para salvar. Que no lleguen a un punto de salvación, algunos sí, otros sí, pero toda la gracia de Dios está diciéndole al ser humano y contendiendo con el ser humano y diciéndole vuélvete, vuélvete, ¿qué estás haciendo? ¿Para dónde vas? Y esas reflexiones no vienen de un corazón que está muerto, que no tiene nada que ver con Dios. Dios mete su mano en su misericordia y le permite al ser humano comenzar a tener inquietudes, cuando menos de inicio, dónde estoy parado y hacia dónde voy. Sí. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, a aquellos judíos que habían tenido este choque y por lo cual se había dado el edicto como concepto bíblico, como doctrina bíblica. Y me arrepentí antes de entender que me estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque Dios trata y nos lleva a ese estado en el cual no quieres ya seguir siendo la misma persona. ¿Sí me doy a entender? Es bien importante que lo podamos entender. Dios manifiesta como Él quiere las cosas, como Él decide hacerlo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y aquí empieza la dureza del corazón, amados. No que Dios no actúe a nuestro favor, no que Dios no haga cosas para que el ser humano pueda voltear a verlo y considere sus caminos, no, es que existe algo llamado envanecimiento. Y el envanecimiento es una opinión personal de lo que sé, o de lo que creo saber, o de lo que creo que es verdad. Y entonces aquí nos dice que el ser humano se envanece ¿en qué? En sus razonamientos. El ser humano es un ser racional. El problema con los razonamientos que no nos conducen a Dios es que nos van a conducir en otra dirección. Nos van a hacer que nos apartemos de Dios. Pero hay razonamientos. El ser humano sí razona, sí hay responsabilidad, ¿sí? Y entonces comienza un razonamiento que no llevaba a Dios. El ser humano se envaneció, dijo, no, yo no necesito de la religión, yo no necesito de creer esto, yo no me tengo por qué estar sintiendo mal y condenado por un Dios que ni veo. Y entonces comienzan a razonar y se empiezan a envanecer. Lo mismito que hace un par de domingos veíamos con Eva. Comenzó a haber una conversación acerca de Dios entre Eva y la serpiente, ¿no? Así empieza el envanecimiento. Una conversación aparentemente sana en torno a Dios, pero cuando empieza a haber este razonamiento que nos aleja de la santidad, que nos aleja de nuestra comunión con Dios, que nos convence de que no podemos tener una comunión con Dios, o que Dios no existe, o que Dios no es real, o que es un mito, etcétera, etcétera, es una persona que está envanecida en sus razonamientos. Sí razona, pero no le permite su razonamiento que Dios sea incluido
en su vida. Continúa diciendo la Escritura: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón de uno que se envanece en sus razonamientos se vuelve necio, se vuelve terco, se vuelve testarudo. Dice: no, así no son las cosas, así no son las cosas. Yo creo que debe ser así, yo creo que debe ser así, y empieza a razonar de manera envanecida. Así que la racionalización de las cosas es de todos los seres humanos. Cada ser humano cree que va por el buen camino. ¿A poco no dice así Proverbios? Dice el ser humano en su corazón: voy bien. Pero no hay un contraste con las Escrituras. Todos los seres humanos razonamos, todos. Y cada ser humano piensa de sí mismo que está bien. Que la Biblia sea nuestro punto de partida, nuestro filtro, para que no nos equivoquemos, para que nuestros razonamientos sean en Dios y no fuera de Dios, aunque parezcan hablar de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, dice que cambiaron aquí. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero ellos no decían que eran necios, pensaban que eran sabios. No, es que, y empezaron a filosofar, y empezaron a decir: no, pues así las cosas con Dios. Y se van, y se pierden, y se razona de manera envanecida. ¿Sí? Pero como todos somos racionales, todo parece estar bien. Hay que ser cuidadosos y razonar de qué es lo que Dios me está enseñando, qué es lo que Dios tiene para mí. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando un corazón se endurece, es porque rechaza la palabra de Dios. La manifestación de Dios, independientemente que pueda ser una manifestación muy básica o una manifestación muy extraordinaria, la decisión del ser humano es de decir: no, yo prefiero mis razonamientos, yo prefiero en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y se envanecen. Y entonces cuando el ser humano se envanece, ya no ve a Dios, ve sus razonamientos, sus argumentos. Ya no piensa en Dios, ni en su gracia, ni en su poder, sino habla de Él, pero se mete en sus razonamientos. ¿De acuerdo? Continúa diciendo: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria incorruptible la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Lo primero no es pensar que los animalitos son dioses. Lo primero es que el ser humano se coloca como Dios. Se coloca como el autor de la verdad. Se coloca como el que sí conoce, el sabio. Se corrompe y entonces se coloca él mismo como él. Yo soy el inventor de Dios, ¿no? Dios es un invento del ser humano. Dios es un invento de esto. Yo creo que debe ser así. Yo no creo que el infierno sea aquí en la tierra. Y empiezan a razonar envanecidamente. Y se empiezan a argumentar. Y hay gente extraordinaria para poder debatir sus argumentos. Pero están envanecidos. Provienen de un corazón envanecido. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Todo es relativo. Todo más o menos ahí se la van llevando, ¿no? ¿Quién tiene la razón? No, pues mi terapeuta. ¿Quién tiene la razón? No, pues mi psicólogo, mi psiquiatra. ¿Quién tiene la razón? Pues el filósofo, el religioso, el que tiene esto, el que tiene aquello, que lee. Y nos podemos seguir. Cambiamos. Es bien fácil cambiar la gloria de Dios por la imagen de un hombre. Bueno, hasta cosas buenas, como por ejemplo la serpiente aquella que fue puesta en una estaca para poder librar a los judíos, a los hebreos,
cuando eran mordidos por las serpientes, se convirtió en un motivo idolátrico. Las personas, los judíos actualmente adoran, o tienen en alta estima, para no usar la palabra adorar, porque van a decir que no, a David, al rey David, y quieren el reino de David establecido nuevamente en la tierra. Es decir, somos muy dados los seres humanos a trocar, a cambiar la gloria de Dios por personas, por personajes, por ideas, por filosofías, por teologías, por eruditos, por todo. Somos muy dados a ensalzar a las personas. Cambia la gloria de Dios por personas corruptibles. Y esto no debe de ser así, amado. No importa de quién se trate, la gloria de Dios siempre debe ser primero. ¿Qué le trae gloria a Dios? ¿Qué le trae a Él alabanza, honor? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Lo que estoy pensando, lo que estoy interpretando, ¿a quién glorifica? ¿A quién hace grande? Y entonces podemos pensar que la gloria de Dios está siendo puesta delante de cualquier ser humano. ¿Sí me doy a entender? ¿A quién glorifica el ser humano? Continúa diciendo la escritura. Ya después dice, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Primero era el hombre y ya después animales, eventos naturales, truenos, cosas extraordinarias o climáticas, ¿no? Y así, pero originalmente fue al hombre. Fue el primero que se pone como único dueño de la verdad. Y no, el único dueño de la verdad es Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único dueño verdadero, autor y consumador de nuestra fe. Él es el verdadero, el único. Sí. Por lo cual, también Dios, cuando tú lees en el griego, koiné, en el original, la expresión que vincula una cosa con la otra, un texto previo con un texto que está descriptivo, o como consecuencia del anterior, lo encontramos aquí, en esta expresión, por lo cual también. Es decir, como consecuencia de este rechazo unilateral del ser humano respecto a Dios, entonces Dios toma la decisión y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No fue al revés. Dios no quería la muerte del que muere. No, es una consecuencia la inmundicia en el ser humano de que el ser humano se creyó más sabio que Dios. De que el ser humano dijo, aquí quien dice y quien marca soy yo. Con esto no te metas, Señor. Esto sí, pero esto no. Sigues siendo tú mismo el que gobierna tu vida, no Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios como respuesta a que no quiere su señorío? A que no quiere servirle a Dios, seguirlo. Dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. La palabra entregar no significa que yo de manera autoritaria, aunque tuviese la autoridad, te voy a poner en tal o cual situación. No es eso. Entregar es que simplemente deja de contender. Lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, no contenderá mi Espíritu Santo con el hombre para siempre, es exactamente eso, entregar. Deja de tratar con el ser humano. Estas ya son consecuencias de un corazón endurecido, un corazón que se encapricha en querer alejar a Dios de su vida. Y entonces sí, el ser humano deja de tener lucidez, deja de actuar correctamente, deja de tener luchas, porque ya se entregó. ¿Has visto cómo una persona, después de que empieza una vez y otra vez a cometer un acto de maldad, vamos a pensarlo durante la adolescencia, cada vez se le va haciendo más fácil y ya no se siente tan incómodo estar haciendo lo que hace? Puede estar robando, y la primera vez era unos chicles, ¿no?, de ahí de la tienda.
algo así me lo ponía en la bolsa y como no me pasó nada, por cuanto no se ejecuta pronto castigo sobre la mala acción, el corazón de los hombres se la sigue por ese camino, se inclina al mal. Y no ven la misericordia de Dios diciendo, vuélvete, no quieren verlo. Me fue bien, qué astuto soy, qué inteligente soy para esto, para aquello. Y entonces se van de filo. Los entrega Dios a una mente reprobada, a una mente para que haga cosas que no convienen, es simplemente dejo de contender con ellos. ¿De qué manera permites que a lo mejor alguien a quien aprecias mucho, pero que no deja de estar en su maldad, en su testadurez, en su terquedad, date? Aún como papá, me va a doler, pero quizás lo que necesitas es pegarte contra la pared. A ver si así alcanzas a entender que tu decisión no es la correcta. ¿Sí? Eso significa entregar. No es un acto arbitrario de Dios, decir, tú vas a ir a hacer esta mala, tú te vas a poner a robar ahí en la calle. No, mis amados. Es una consecuencia de que Dios deja de contender con el ser humano. Y entonces esa persona ya no tiene trabas, porque el único que es bueno es Dios, y el único que puede ayudar a trabar es Dios. Por lo tanto, cuando Dios saca su mano, entonces sí, preocúpate porque te vas a dar con todo lo que tienes por tus pasiones y deseos. Cuando Dios deja de tratar y de ponerte barreras para que no hagas lo malo, es un problema, porque entonces te vas a ir derechito. Y envanecido en tus razonamientos, te platico cómo te va a ir. Vas a creer que todo está bien, pero estás caminando envanecido en tus razonamientos. Y te estás dando, y te estás dando, y te estás dando una y otra vez, y no hay paz, y no entiendes, y te sigues dando. Dios sacó de ti su mano. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias de sus corazones. No es idea de Dios. ¿Sí te das cuenta? Son las concupiscencias de ¿quiénes? De quienes somos los seres humanos. No le pertenecen a Dios esas concupiscencias. ¿A quién le pertenecen? Y entonces si Dios saca su mano, te vas a dar con todo en tus pasiones y deseos. Hasta que te hastíes de la maldad. Sí. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, llegaron al punto de deshonrar, de dejar de darle respeto a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Cuál verdad? Porque no sabían la Biblia. Esta gente de la que está hablando el apóstol Pablo no sabía Biblia, pero Dios les había manifestado verdades a través de las cosas hechas. Y dijeron no queremos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así se endurece un corazón. Y si nos vamos, por ejemplo, a lo que dice el capítulo 2 ahí de Romanos, los versículos 1 al 3, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre. No puedes tener excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Si tienes la capacidad, la habilidad para poder ver la maldad en otros, para decir esto no está bien que está haciendo fulano o sultano de tal, tienes también la capacidad para verlo en ti. No es agradable, prefiere la mayoría de la gente no hacerlo, pero si puedes decir esto está mal, también puedes mirar hacia ti y no hay excusa. Si puedes determinar moralmente que algo está mal, lo puedes determinar en terceras personas, también lo puedes determinar en ti mismo. Por lo tanto, no hay excusa, no hay pretexto. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro,
Cuando usas tus razonamientos para decir, fulanito de tal me robó, sultanito de tal está mal, tú juzgas a otros, tienes la posibilidad de condenarte a ti mismo. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú que juzgas haces lo mismo. A lo mejor de maneras diferentes. A lo mejor no son las mismas acciones. Una persona que tiene capacidad de poder entrar al sistema y así hacer ahí fraudes, tiene una capacidad que a lo mejor la mayoría no tenemos. Pero cuando juzga, oye, es que me hicieron, entonces también puede juzgarse a sí mismo. Y cuando nosotros hacemos algo, echamos mentiras y decimos cosas que no son, tenemos también la capacidad de poder juzgarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Así que somos iguales. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es colocar la capacidad de juzgar el mal en otros como estándar para juzgar nuestra propia maldad. ¿La tienes? Entonces sí hay la posibilidad de mirar tus propias maldades. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, se lo dice al hombre envanecido, al hombre que viene saliendo de Roma porque se peleó con los judíos que sí creían en Jesús y con aquellos que querían creer en Jesús y que eran también gentiles. Se peleó con ellos, se pelea con todo el mundo, y piensas tú, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Como diciendo Dios, ¿quién te crees que eres para sentirte más especial que el resto? ¿Quién te crees que eres para decir, yo puedo ver a los demás y no verte a ti mismo? La dureza del corazón nos afecta así, nos incapacita para poder usar nuestra razón siempre y cuando no seamos nosotros y no sean otros. Y nosotros sí somos muy capaces de juzgar. Cuando logramos entender esto, sabemos que no hay quien se pueda esconder de Dios, que no hay lugar que nos pueda ocultar de las cosas que hacemos, porque si las vemos en otro, también las podemos ver en nosotros. Sí. Y piensas, hombre, tú quien quiera que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Fíjense cómo el no arrepentirse es un menosprecio, porque Dios puede quitarnos la vida en cualquier momento. En cualquier momento. Nuestra vida está en sus manos. ¿Qué significamos para Él si Él decidiera decir ya con esto? Pero como es benigno, porque es misericordioso, da tiempo a los hombres a que se arrepientan. No sé si te ha tocado leer, a lo mejor sí, que por ejemplo en el libro de Apocalipsis hay una iglesia a la cual Jesús le está mandando su carta y le está hablando en contra de aquella mujer que se dice profetiza, que se llama Jezabel, ¿sí? Y le dice, le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Y esto es un error, pensar que no pasa nada por nuestras malas acciones es sinónimo de ya la libré, qué inteligente soy. Es tiempo de Dios para que te arrepientas. No quiere decir que todo se debe a tu buena salud, porque a gente que tiene muy buena salud la pueden atropellar. Un borracho la puede atropellar o lo puede atropellar y se acabó. No, mi amado. La realidad es que Dios está siendo compasivo y no te está pagando todavía conforme a tu maldad. Pero de que se va a acabar el tiempo, se va a acabar. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando llegues al punto en el cual lo que ahorita te alumbra o que te alcanzas a entender, ya no te alumbre. Ya lo das por sentado, como si fuera normal, donde ya no hay sensibilidad. Continúa diciendo la Escritura, pero
benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amado, la paciencia de Dios tiene un punto final. Si tú entiendes una verdad y no decides volverte a Dios, a lo mejor hay más tiempo, a lo mejor no. A lo mejor te da unos años más, a lo mejor no. O a menos que conozcas la mente de Dios, mejor sería volverte de todo corazón lo más pronto posible. No hay nada más riesgoso que pensar que no pasa nada, que pensar que todo está bien. Y para ello vamos a ver el ejemplo de alguien que ya siendo alguien que ama a Dios, se descuidó, se envaneció y perdió el piso. Vamos a leer por favor en 2 de Samuel capítulo 11. Segunda de Samuel capítulo 11, a partir del versículo 1. Esta es la historia de David, del rey David. Alguien que se endureció en su corazón de una manera tan rápida que espanta, que de verdad da temor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David había tenido varios encuentros, varios choques con los amonitas y con los sirios, con los asirios. Eran pueblos muy aguerridos, eran pueblos que querían invadir Israel, y entonces David había tenido varios choques con ellos antes de que sucediera lo que ahorita vamos a leer. Tú lo puedes ver ahí en el capítulo 10. Y entonces ya David se sentía cansado. David vio que en todos los casos Dios les había dado la victoria. Porque sí, Dios les había dado la victoria a los israelitas. Y entonces el siguiente año, después de esta serie de victorias que tienen sobre los amonitas, el siguiente año se da el permiso de decir, en esta ocasión me quedo en casa. Me voy a dar el permiso de no hacer lo que tengo que hacer. Porque Dios está con nosotros, porque Dios está conmigo. ¿Se acuerdan que hablábamos del envanecimiento? Es algo que está presente en la dureza de corazón, que la persona no ve su responsabilidad espiritual de la manera en que debe de verla, de la manera en la que debe de ser. ¿Qué responsabilidad tenía David como rey? Mantener a raya a los amonitas y a los asirios. Desde el punto de vista militar, su responsabilidad como rey de Israel era mantener fuera. Ya había derrotado a los filisteos, Ya aquí estamos hablando de un pueblo que había logrado fortalecer sus fuerzas, su armada, sus ejércitos, y ahora estaba enfrentando el rey David a los amonitas y a los asirios. Cuando viene esta serie de victorias, se sintió muy cómodo David. Peligro, peligro, peligro. Cuando sientes que vas bien y pierdes de vista tu condición de ser humano y dependiente de Dios, aguas. Aguas cuando dejas de orar. Aguas cuando prefieres leer que orar.
No me refiero a leer la Biblia, me refiero a leer otras cosas. Que orar. Aguas cuando te empiezas a dar permisos para faltar, para no hacer el llamado que tienes como responsabilidad. Continúa diciendo, aconteció al año siguiente, ya había habido victorias. ¿Todo lo estaba haciendo bien David hasta ahí? Sí. Hasta ese punto no había nada que reprocharle al rey de Israel que tenía el corazón conforme a Dios. No había que reprocharle absolutamente nada. El año siguiente llegó, y el tiempo de que salen los reyes a la guerra, los mismos reyes que el año pasado había derrotado, se habían vuelto a fortalecer. Se habían vuelto a fortalecer, volvieron a forjar armas, volvieron a convocar más soldados, hicieron una requisa y volvieron a hacer cosas para fortalecer sus ejércitos. Llegó el año de la guerra nuevamente. Oye, pero es que ya había derrotado a ya pasé por esto, ya me la sé, tengo claridad de qué viene, vamos a ganar otra vez. No me necesitan. No me necesitan. No es porque se te necesite o no, es por tu bien. Es porque cuando nos creemos que ya somos de otro nivel, lo que se viene encima. Dice la Escritura, el tiempo que salen los reyes a la guerra, él no estaba en una posición de querer seguir luchando. Ya se había cansado. Ya había tenido suficientes victorias. Ahora que se encargue el general del ejército, ¿no? Dice la Escritura que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Él tenía un equipo de élite, de guerreros de verdad de élite, o sea, no estamos hablando de cualquier persona. Él tenía un equipo de amigos que se daban con todo contra quien fuera por su rey. Los que se convirtieron en la cueva de Adulam cuando él estaba huyendo. Tenía un equipo bien adiestrado para la batalla. Y envía al general, envía a sus amigos, pero él se queda. Podemos pensar que esto es normal, pero no lo es. Porque si fuera normal, la Biblia no nos hubiera dicho el año en que salen los reyes a la guerra. Él no fue. No habría por qué necesidad de poner este contexto. Pero se quedó y dijo, no, yo no voy. ¿Qué sucedió? Vencieron. No me necesitan. La hicieron finalmente. Ahí está la prueba, ¿no? Vencieron a los amonitas. El rey ya se estaba envaneciendo porque ni siquiera tenía que estar él presente y Dios les había dado la victoria. ¡Wow! ¿Cuánta presencia de Dios hay ahí? ¿Cuán seguro estaba David de que podía seguir así? Dios está conmigo. Ni me fue necesario estar y mira, la libraron. Pudieron derrotar a los amonitas sin mi presencia. No, pues entonces ya me puedo sentir en paz. Ya no me requieren. Continúa diciendo la Escritura. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día. No fue de manera inmediata. Las campañas militares no eran de una semana. Las campañas militares eran de meses. Hasta que eran vencidos unos u otros. Así que uno de esos días, no de manera inmediata, uno de esos días, ya David, desentendido por completo de su responsabilidad como rey, dijo, pues voy a quedarme hasta tarde a dormir. Creo que me lo merezco. Después he vivido cerca de 18 años, porque fueron 18 años entre que fue ungido por Samuel y después se subió a ser rey, fueron 18 años, y dentro de esos 18 años perseguido, abrumado, cansado, escribiendo salmos, confiando en Dios, ya eran 18 años de estar perseguido. Y luego échale otro tanto de estar en guerras. Ya se había cansado el rey David, ya decía, ya, ¿no? Merezco un retiro. Pero no, amado.
el momento de mayor vulnerabilidad es cuando no estamos haciendo lo que Dios nos pide hacer. De verdad. Es un momento de altísimo peligro. Todas las alarmas se encienden cuando piensas en que mereces algo, en que merezco algo. No merecemos nada, pero nada. Continúa diciendo la Escritura. Y sucedió un día al caer la tarde. Al caer la tarde estamos hablando después de las 12 del día. ¿Sí? Ya era tarde. Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Algo tardecito, ¿no? O sea, estaba en su camita, ya se levantó despuesito de las 12, ¿y qué tiene? Pues sí, es igual, ¿no? No tiene nada de malo, soy rey, Dios está conmigo, derrotamos a los amonitas otra vez, no hay problema. Pero la campaña militar seguía, amados, porque más adelante vemos que la campaña militar continuaba. No se había acabado la guerra, no habían vuelto los generales y sus amigos de la guerra, La guerra continuaba. Él ya se sentía sin necesidad de estar presente, pero la guerra continuaba. Y ahí estaban sus amigos, aquellos hombres valientes, llamados los valientes de David, ahí estaban pegándole, buscando derrotar a los asirios y a los amonitas. Y ahí también estaba su ejército y Joab. Ahí estaban. Pero él no estaba ahí. Él estaba levantándose a las 12 del día de su camita. Qué cómodo, qué agradable. Continúa diciendo la Escritura. Sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. O sea, estaba en su casa, estaba en su cama y ya no tenía nada que hacer en ese momento. La ociosidad es un problema serio. El no hacer nada, el que no seas comprometido, el que no busques a Dios para sumarte a algo que Dios estés viendo que está haciendo, es un peligro para tu alma, no para Dios, para ti, amado. Es un peligro para ti. El concentrarte demasiado en ti mismo es un peligro para ti, porque no estás ejercitándote en la piedad. Continúa diciendo la Escritura. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Imagínate, amado, que David tenía varias esposas, tenía concubinas, pero de todas maneras no se detenía ahí. Él estaba en su calidad de rey con esa posibilidad y con esa libertad. Y entonces ve a una mujer hermosa desde su balcón y en lugar de hacerse para atrás, quitarse y moverse para no verla más, ahí se queda. Ahí se queda viendo, bien espiritual, bien seguro de que Dios estaba con él. Ahí se queda. No se mueve. No le da la espalda y se va. Sino que ahí se queda, admirando, codiciando y dejando que sus pasiones y sus deseos fluyeran, porque su corazón estaba endurecido por el envanecimiento. El envanecimiento, amado, es de verdad una de las cosas de las cuales más te tienes que cuidar. Cuando comienzas a ver a otros por debajo de tu nivel, ten mucho cuidado porque no es así. Cuando comienzas a ver que los otros fallan y yo no, ten mucho cuidado. El que cree estar firme, mire que no caiga. Así que David se creyó con la espiritualidad, la capacidad, el corazón de Dios, como para poderse quedar ahí y decir, no pasa nada, no sucede nada. Y sí sucedió. Continúa diciendo, envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Cuál fue su siguiente paso? Preguntar. No vaya yo a pecar, ¿verdad? No vaya a ser que yo esté haciendo algo mal. Mejor pregunto.
Y cuando le dicen, si es esposa de Urías, tu amigo, ya era un problema en su conciencia. Pero debido a que el envanecimiento está presente en la mente de alguien que ya se cree superior a tener que trabajar, a tener que darse por el evangelio del reino, bueno, en este caso por el reino, ¿sí?, de Israel, ya no le costó ningún problema, ningún trabajo, seguírsela y hacer lo que no debía hacer. Continúa diciendo la Escritura: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Toda la información clarita, que no hubiera duda de en quién estaba poniendo sus ojos. ¿Qué fue lo que hizo David en este estado de dureza de corazón, de envanecimiento de yo soy el rey? Y envió David mensajeros y la tomó. No le importó, no se detuvo, no se contuvo, no tuvo temor de Dios en su corazón. Cuando el corazón se endurece, se pierde la sensibilidad. En el Antiguo Testamento leemos continuamente la expresión duros de cerviz. ¿Qué es la expresión duros de cerviz? Cuando los bueyes, que eran los animales más usados para el poder arar la tierra, se les ponía el yugo a la altura de la cerviz, del cuello, se les va formando una capa, una como especie de dureza alrededor de su cuello, ¿sí? Una pequeña, como cuando nosotros tocamos la guitarra, se nos hacen ámpulas y después se pone duro. Así también a los bueyes les sale una protuberancia para evitar que le esté lastimando el yugo cuando están jalando el arado. ¿Y qué es lo que sucede? Pierden sensibilidad. Y entonces a esta pérdida de sensibilidad y a las acciones derivadas de que no tienen sensibilidad, ni respeto por Dios, ni temor de Dios, que van creyendo que están haciendo bien las cosas, la sensibilidad en su servicio, en sus trabajos, se pierde. Y entonces en el Antiguo Testamento tú vas a encontrar la expresión que básicamente es lo mismo que la dureza del corazón en el Nuevo Testamento, que eran alguien con duros de cerviz o con dureza de cerviz. Tiene que ver con que su actividad ya no tenían sensibilidad. Ya no tenían sensibilidad en su actividad, ya no lo hacían de corazón. Vamos a aplicarlo de manera más actual. Cuando un servicio ya no te genera expectativa, ya no te genera compromiso, ya no te genera deseo de amar a Dios, de servirlo, cuando oras y ya no está presente esa entrega en la oración, ese deseo de encontrarte con Dios y su presencia, ese anhelo de santificarte, de caminar en santidad, de buscar su rostro cada día, ya no está presente esa sensibilidad, ese intenso deseo, es momento de volverse a Dios. Es momento de decir, ¿qué estoy haciendo, Señor? Porque ya no me genera lo que antes me generaba. Si lees, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Éfeso tenía un problema ya de que se había apartado de esas motivaciones correctas, esa sensibilidad de corazón para hacer las cosas que Dios le pedía hacer. ¿Sí? Duros de cerviz, no sirven ya bien, ya se les hizo un callo en su manera de servir, en su donde va el yugo, ya no les causa nada, no los afecta, ya no les genera un problema hacer lo que hacen de manera rutina, normal, las cosas de la piedad, la vida de la piedad, ya no te genera nada. Es dureza de cerviz. ¿Qué hay que hacer? Volverse
a Dios, a arrepentirse, aunque ya seamos personas que tengamos un servicio, que tengamos ya el yugo de Cristo sobre nuestros cuellos, necesitamos volvernos, porque la sensibilidad nos puede llevar, como el rey David, a sentirnos cómodos porque seguimos viendo la mano de Dios. Y entonces decimos, vamos bien. No pierdas la sensibilidad, amado. No te creas que ya no necesitas más de esto o de aquello. No pierdas la sensibilidad. No te duermas. No te relajes. Porque de verdad puedes acabar muy, muy mal. ¿Qué lo detuvo al rey David? Nada. No detuvo nada al rey David. Tráiganla. Y entonces la toma, queda Betsabé embarazada, y pues su esposo está en la guerra. Va a ser evidente que adulteró. Cuando alguien toma una mala decisión, le viene con otra mala decisión, con otra mala decisión, con otra mala decisión, y aunque la persona busca salir por sí mismo de sus actividades, de sus actitudes, va a continuar en ello. Es un resbaladero. Cuando no te detienes porque te envaneciste en tus pensamientos, lo que sigue es una y otra y otra y otra y otra mala decisión detrás de otra mala decisión. Porque tu dureza de cerviz no te permite ser sensible al darte cuenta en decir, ya, tengo que volverme a Dios de todo nuestro corazón. ¿Qué sucede? Otra mala decisión. Manda mensajeros y manda a traer al esposo de Betsabé, engañando. Ya de por sí era un adulterio, ahora tenía que mentir para que su maldad no fuera descubierta. Manda a traer al esposo de Betsabé. Después de tanto tiempo seguramente va a querer estar con ella. Pero no fue así. Él estaba tan consciente de su compromiso que dijo, no, yo no tengo por qué estar pensando más que en la guerra, más que en estar en el frente de batalla. Oye, pero estás aquí en tu casa, estás aquí con los tuyos, ve a tu casa, recréate un poco, aprovecha, hombre. Y se quedó ahí. David no logró que coincidiera con su esposa. No lo logró. Y lo intentó. Y entonces, ¿qué le quedaba? Lo peor es que a otra mala decisión se le agregue una nueva y peor decisión. Y esta que siguió fue, ponme a mi amigo, casi le pone, qué duro, ponme a mi amigo al frente de la batalla, en lo más recio. Pero sé que es muy bueno, así que mejor dejen que aléjense. Se alejan de él y entonces no va a poder contra 10. Y en efecto, Joab sigue la orden y se aleja de Urías Eteo en el campo de batalla. Y muere ahí. Y entonces ya, es la pobre viuda, que termine su tiempo de viudez y la tomo por esposa. Vamos a ayudar a mi amigo. Bien hipócrita, ¿no? Bien falso. Pero las cosas con Dios no se quedan en lo oculto, amado. Van a salir a la luz. Y salieron a la luz. Y entonces Dios manda a un profeta que lo expone y le hace saber que esto que hizo desagradó a Dios totalmente. Fue algo que David ya no volvió a ser el mismo después de eso. ¿Por qué? Porque se dio el permiso de decir, merezco un descanso. No quiero seguir haciendo las cosas que hasta ahorita estoy haciendo, porque lo estoy haciendo bien. Ya le gané a los reyes amonitas y asirios. Sí. Amado,
Cuando Dios te dé una victoria, agradece. Pero ten presente que eres humano, que somos humanos, y que sin importar si somos usados o no para cosas muy fuertes, muy grandiosas o pequeñas cosas, siempre en tu corazón debe de haber gratitud y temor, porque servimos a un Dios vivo y porque el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta siempre. Las oportunidades para hacer lo malo están siempre a la mano. Siempre. No podemos decir, esto no me va a pasar a mí. Siempre están a la mano. ¿Tú crees que David se levantó ese día pensando que iba a acabar así? Aquel día, aquella tardecita que se levantó, ¡ay, qué rico! ¡Qué bien dormí! Nunca se imaginó, ese día no pensó en él en el adulterio. No lo pensó. Se le presentó. Amados, temamos a Dios y aprovechemos que a través de la gratitud, a través del amor a Dios, se renuevan nuestras fuerzas. Busquemos servir a Dios siempre. No te quedes ocioso. No te quedes pensando hasta aquí llegué. No. Busca ser muy comprometido, muy responsable. Y si ves que ya no te es agradable, que ya se te volvió algo monótono, ¿sabes qué haz? Vuélvete a la oración y pídele perdón a Dios y pide que restaure el ánimo, el aliento, la sensibilidad para su servicio, que te vuelva a dar fuego en el corazón para hacer las cosas, pasión en el corazón, para hacer las cosas de manera tal que a Él le sea toda la gloria, la honra y la alabanza, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. ¿De acuerdo? Cerremos nuestros ojos, por favor. Amado, no somos superhumanos. De hecho, batallamos mucho para que podamos vivir piadosamente. No permitas a tu razonamiento pensar más allá de lo que debes de pensar en ti. Gracias, amado Rey, por esta reunión. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en la riqueza, mas mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en la riqueza, mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones.
tú eres grande, oh Dios. El dueño de la tierra, tú eres grande, oh Dios. Creador, Redentor,